¿A quién se le dio heredad? ¿A cuáles de las tribus Dios le dio heredad? Le dio heredad a todos, ¿no? Ok, a 11 tribus Dios le dio tierras fértiles, ¿verdad? Tierras fértiles con todos los beneficios de una tierra fértil dada por Dios. De esa tierra fértil, tierra, no le dio un banco, ni le dio un cajón con monedas, ni de oro, ni lingotes, ni nada de eso. Le dio tierra. ¿Qué produce la tierra? La tierra produce el fruto. Una vez Jesucristo, tomando el pan, le dijo, gracias, Padre, por el fruto de la tierra. ¿Verdad? Ok. Entonces, a 11 tribus, Dios le dio tierra. Y la tierra produce yuca, ocumo, plátano, produce todo eso, ¿ok? Hay una tribu que no se iba a encargar de las cosas del mundo, de la tierra, sino que se iba a encargar de las cosas espirituales, de la conexión entre Dios y los hombres, ¿verdad? Que esa es la tribu de Leví. A esa tribu Dios mandó a las otras tribus que le apartaran el 10%, que es el diezmo. ¿El diezmo era de qué? Del fruto de la tierra. Ok. Entonces, ese diezmo se lo daba a Leví, porque Dios era la heredad de Leví. O sea, la única tribu que no recibió esa heredad en el término de tierra, heredad en el término de tierra terrenal, fue a Leví. Pero cambiado el sacerdocio, cuyo sacerdocio es Judá, cambiado el sacerdocio, ¿verdad? Porque el tribu Leví es la tribu que ministraba el sacerdocio en la antigüedad. Pero cambiado el sacerdocio, que es la tribu de Judá, a la tribu de Judá sí se le había dado lo que llama la heredad, esa heredad terrenal, ¿cierto? Ok, por eso es que vemos que en el libro de Hechos, un levita de Chipre vendió su heredad y lo puso a los pies de ¿quién? De los apóstoles, ¿ok? Un levita de Chipre. Entonces, habiendo el cambio de sacerdocio, es necesario que haya cambio de ley. Por lo tanto, dice Hebreos 7, queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Sin embargo, vemos hoy día que se asume mucho de la ley contaminando el evangelio de Jesucristo. Entonces tenemos que tener claro que la ley da hijos para esclavitud, pero la gracia da hijos para libertad, son libres. Entonces la gracia es por fe y la ley es por obras. Entonces no liguemos el evangelio con la ley, no lo liguemos, ¿ok? Son dos cosas, dos momentos, como dicen los teólogos y mucha gente, son dos dispensaciones distintas. Entonces luego les estaré hablando de eso, les estaré hablando del diezmo y toda esa serie de cosas. Por favor, no me vayan a crucificar, es simplemente mi opinión, ¿sí? Hasta luego. Estos son, ¿qué son estos? Estos son, ¿cómo es que se dice, mi reina? Cuestionamientos bíblicos. Estos son cuestionamientos bíblicos. Aquí estoy con mi esposa de testigo, ¿ok? Ella siempre está de testigo. Cualquier cosa, estamos en contacto. Chao. Bueno, aquí seguimos. Entonces resulta, estaba esperando el taxi allá cuando les estaba hablando y ya llegué al trabajo, por eso que ven el ambiente distinto, ¿no? Pero es el mismo día, ¿ok? Entonces yo me pongo a ver la sabiduría de Dios, las matemáticas de Dios son tan buenas, en nada se parece a las matemáticas del hombre, ¿no? Dios le dio heredad a todos, a todas las 12 tribus, solo que a uno, como le venía diciendo, le dio heredad terrenal y a uno, que es Leví, le dio la heredad que él era su heredad, pues. Entonces ya le dije que le pidió el 10% de la tierra de los demás y que le dieran a este señor, el fruto de la tierra, ¿no? El 10% del fruto de la tierra. Y Dios le digo que las matemáticas de Dios son tan buenas, que Dios le pidió a 11 tribus, le pidió un 10%. Si sumamos eso da un 110%. O sea, las 11 tribus quedaron con un 90%, ¿no? Y le quedó a Leví el 110%. Entonces, ¿qué hizo Dios en esa, como digamos, en esa repartición, en esa entrega de heredad, en esa repartición que hizo? Dios le quitó o le pidió el 10%, el diezmo, a los que tenían. Y le dio al que no tenía, que en este caso era Leví, no tenía terreno, no tenía nada de eso, ¿verdad? Porque la heredad era Dios. O sea, la heredad era Dios, que Dios era el que le iba a sustentar, pues. Pero ¿cómo le sustenta a Dios? Pidiéndole el 10% a estos señores que ya sí tenían, pues. Entonces Dios
le pide o le quita o le solicita o le ordena a los que tienen para darle al que no tiene. Pero yo veo que hoy día se cumple lo contrario. Por eso cargo un gorrito, mi hermano. Mis amigos, por eso cargo un gorrito a veces, porque está lloviendo, estoy en la calle y tengo esta tos, ¿no? Entonces resulta que ahorita está sucediendo lo contrario, como antibíblico, ¿no? Pudiera decirse. Que yo veo que hay personas que tienen y le piden al que no tiene, ¿no? Entonces hay hermanitos que de repente no tienen y pues le piden a ese, ¿no? O sea, el que tiene le pide al que no tiene. Sin embargo, Dios le pidió al que tenía, que eran las 11 heredad, las 11 tribus a quien le había dado heredad, para darle a Leví que no tenía heredad. Fíjense, le hice mención de un levita de Chipre, ¿no? Que vendió su heredad en el libro de Hechos, se narra eso, vendió su heredad y lo puso a los pies de los apóstoles. Oye, pero este era levita, ¿no? Entonces, quizás, me toca pensar que ese levita recibió la revelación o recibió el entendimiento, el conocimiento, ¿sí? Que ya no era la tribu de Leví, sino que era la tribu de Judá la que había recibido ahora el sacerdocio. Como les dije anteriormente, habiendo cambio de sacerdocio, es necesario que haya cambio de ley. Cambio de ley. Entonces, fíjense lo importante, ¿no? De todo esto. Hay un pasaje en Deuteronomio, si mal no recuerdo. Si necesita, quien necesite cita, yo se la puedo buscar. Pero yo no soy persona de estar memorizando citas ni nada. Yo leo la Biblia, la estudio, veo, me detengo donde me parece que hay que detenerse. Entiendo yo por guía del Espíritu Santo. Hay una parte que dice así: si el lugar que escogiere tu Dios para llevar el diezmo, ¿no? Para honrarlo, queda muy lejos, y tú tienes el diezmo contigo, véndelo, porque el lugar es muy lejos. Y ten ese dinero, y cuando llegues al lugar, vuelve a comprar el diezmo. Vuelve a comprar el diezmo y disfruta con ellos ahí, compartan eso ahí. Entonces yo entiendo que traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, alimento en mi casa. Entonces cuando este señor que tenía el diezmo no podía porque era muy lejos y era un poco engorroso, problemático trasladarlo al sitio porque era muy lejos, el lugar donde Dios había escogido, el mismo Dios le dice, pues vende tu diezmo, ¿sí? Conserva el dinero y cuando llegues al lugar, vuelve a comprarlo y compártelo con tus hermanos. Yo le puedo buscar la cita. Entonces, fíjate tú, eso concuerda mucho con el famoso libro de Malaquía, ¿no? Donde dice, trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Las personas dicen ahorita, no, pero es que antes yo no siembro. No, pero hay automercados donde tú puedes comprar el alimento. No, pero es que eso era antes porque no existía el dinero. No, evidentemente sí existía el dinero porque el dinero es muchísimo más antiguo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos todas esas cosas, yo me pongo a ver, ¿no? No, pero es que el diezmo fue abrogado, no fue abrogado. ¿Qué para allá? Está diciendo que habiendo cambio de sacerdocio, hay cambio de ley. Es necesario que haya cambio de ley, ¿no? Cuando la gente entonces empieza a decir, no, pero es que entonces Abraham diezmó, el diezmo existe antes de la ley. Sí, pero ¿qué diezmó Abraham? Abraham diezmó del botín que había quedado de la guerra cuando fue a recuperar a su sobrino Lot, ¿verdad? Con una guerra que hubo con los reyes de Sodoma y las ciudades circunvecinas ahí aledañas. ¿Ve? Fíjate que cuando Abraham gana la guerra, los otros reyes dicen, oye Abraham, quédate con el botín, pero no, entrega a nuestra gente, ¿vale? Nuestros muchachos, la cuestión, ¿no? Su familia, pues su gente. Fíjate que hasta la gente mala piensa así, ¿no? O sea, en procura de su gente, el bien de su gente, pues. Y Abraham dijo, mira, ven acá, yo te voy a decir algo a ti. Yo de ese botín no pienso tomar nada. Solamente lo que corresponde a los que estaban en la guerra, pues que a cada quien le toca su parte. Ellos la quisieron tomar, bueno, que la tomen, ¿no? Pero yo no voy a tomar nada. No sea que tú digas mañana que tú me enriqueciste a mí. O sea, que Abraham le dio el diezmo a Melquisedec del botín. ¿Qué hay en un botín? En un botín hay ganado, en un botín hay cosecha, en un botín hay ropa, en un botín hay muchas cosas, ¿sí?
pero dio fue del botín y no se especifica qué es. Ahora bien, Abraham le dio el diezmo a Melquisedec de ese botín y no se menciona otro diezmo de Abraham, no se menciona más diezmo de Abraham en ninguna otra parte, pero sí dice lo siguiente: en Hebreos explica que Abraham le dio los diezmos del botín a Melquisedec y dice, y por decirlo así, en Abraham diezmó también Leví, que recibe los diezmos para ese momento, la tribu que recibía los diezmos, pero en Abraham, hace mucho tiempo atrás, antes de la ley, también entregó los diezmos Leví, porque estaba en sus lomos, estaba en los lomos de Abraham, o sea, no había nacido, y él es el padre de la fe, y esa descendencia viene de Abraham. Entonces estaba en los lomos de Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces yo veo que Abraham le entrega un diezmo, mi perspectiva, ¿ok? Este es asunto de perspectiva. Entonces, Abraham, según lo que yo puedo interpretar de la Biblia, Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec una sola vez, se menciona en la Biblia. Y ese sacerdocio es un sacerdocio conforme al orden, conforme a Cristo. ¿Sí? Porque Cristo es sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que es una sola vez. Vemos que en Abraham diezmó también Leví. O sea, que ese fue un único diezmo. Con ese diezmo se cumplió esa parte. En Abraham se cumplió esa parte. Sin embargo, la gente dice, no, que tiene que darle el diezmo a Dios, que no sé qué cosa. Sin embargo, ¿por qué? Porque el sacerdote, porque... Ok, pero el diezmo está claro con lo que ya he dicho, que era alimento. Por eso es que dice, haya alimento en mi casa. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si la gente empieza a llevar el diezmo como alimento? Se le pudre. Se le pudre. Al que lo recibe se le va a pudrir. Porque si le llevan 10.000 kilos de tomate, entonces la gente dice, bueno, pero tú me das tomate a mí, se me va a pudrir. No, papá, eso es para que tú lo compartas. 1.000 kilos de tomate se comparte entre los menesterosos de la iglesia, el pueblo, el hambriento, el desvalido, el huérfano, la viuda, y va a haber alimento en la casa del Señor. ¿Entienden? Entonces, pero el dinero no, el dinero es mucho más cómodo, ¿no? Entonces resulta que nosotros somos templo del Señor, y entiendo, yo no estoy desestimando la idea de congregarnos en un sitio y que hace falta mantenimiento y todas esas cosas. Pero un momento, el diezmo tiene una connotación y fue ley, y la Biblia dice que está bajo la ley está bajo maldición, porque el que incumple uno de los mandamientos de la ley se hace transgresor de toda la ley. Si tú no robas, pero matas, estás incumpliendo uno de los dos, te hace transgresor de todo. ¿Por qué? Porque quien está estableciendo esa ley es uno solo, es Dios. Entonces, mis amigos, les dejo eso allí, ¿sí? Les dejo eso allí para que lo reflexionen. Estos son cuestionamientos bíblicos. Hasta luego.